Ya la estoy poniendo para grabar. Ahí está. Ahí la estamos grabando, así que voy a tener que cuidar porque nos estamos grabando. Bueno, vamos empezando, así no se nos va el tiempito de la reunión. Bueno, la idea hoy era ver el marco teórico que queda, que es la teoría piagetiana o la psicología genética. Lo van a encontrar también, creo que esto yo ya se los dije, pero puede ser psicología genética o epistemología genética. Lo vamos a encontrar de las dos formas, ¿sí? Es lo mismo, cuando encuentren no se compliquen, digamos, porque es exactamente lo mismo. Bueno, ¿cómo surge el trabajo o la teoría de Piaget? Piaget era un biólogo en realidad, ¿sí? La epistemología es justamente una ciencia que surge producto de la teoría que elabora. Entonces, esta teoría, les decía, surge a partir de su trabajo como biólogo. Él era suizo, era un biólogo especializado en los moluscos, en la malacología, y lo que hace es empieza a interesarse por cómo se adaptan los seres vivos a situaciones nuevas. Estamos hablando desde el punto meramente biológico, No estoy hablando de aprendizaje, ni estoy hablando de cuestiones que tengan que ver con eso. Estoy hablando es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un ser vivo, ¿sí?, tiene que enfrentar una situación nueva, qué sé yo, cambia el hábitat donde vive? Bueno, ¿cómo se adapta a ese cambio? ¿Sí? Escasea comida, no sé, o surge cambios en la población, qué sé yo, disminuye el número de seres vivos de una población. Bueno, ¿cómo se adapta a todas estas cuestiones? ¿Sí? Y a partir de ahí, Piaget lo que hace es empezar a interesarse por qué pasa en el ser humano cuando tiene que enfrentar nuevas situaciones de conocimiento. Él lo va a trasladar a lo que es el conocimiento. Él va a decir, bueno, a ver, en el ser vivo, biológicamente hablando, pasa esto, ¿sí? Que de repente te encuentra con algo nuevo y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo me adapto? Bueno, él este concepto lo va a trasladar al ser humano específicamente, ahí sí, con lo que tiene que ver con el aprendizaje. ¿Sí? Esto de cómo el ser humano se adapta, qué mecanismos utiliza cuando tiene que enfrentar un nuevo conocimiento. ¿Qué ocurre cuando tiene que aprender un nuevo objeto de conocimiento? Es decir, qué elementos o qué mecanismos usa. ¿Sí? Esto, digamos, todas estas cuestiones metodológicas, digamos, que las hemos visto hasta el hartazgo, esto de, bueno, utilizo estudio de memoria, resumo, ¿sí? Lo razono, bueno, distintas formas, ¿sí?, que hacen que el sujeto, digamos, de repente se pueda acercar a ese objeto de conocimiento. ¿Sí? Muchos de estos conceptos, por eso cuando hablamos de la teoría de Piaget, vamos a ver que muchos conceptos están relacionados con la biología, justamente por esto. Él habla de asimilación, él habla de equilibrio, él habla de acomodación, habla de un montón de cuestiones que, digamos, en un primer momento
suena a biología, pero que sin embargo él los retoma y les da un nuevo sentido en su teoría. ¿Qué hace Piaget para poder elaborar su teoría? Empieza a observar lo que sucede con sus propios hijos, ¿sí? Él va a empezar a interesarse con lo que sucede con el ser humano desde que nace o desde los primeros años de vida, ¿sí? Empieza a tomar nota, ¿sí? Empieza a registrar, digamos, los distintos comportamientos que el sujeto tiene en los distintos años de vida, las reacciones, ¿sí? Y él va a ir desarrollando justamente su teoría en base a todo lo que él va tomando, o toda la nota que él va tomando de lo que realizan sus hijos desde que nacen, ¿sí? Piaget va a establecer varios conceptos, decíamos, recién nombrábamos algunos, y él va a hablar de un primer concepto, mejor dicho, a ver, de un concepto general que es la adaptación, ¿sí? La adaptación es justamente los mecanismos que el sujeto utiliza para poder No, no quiero, gracias. sí, perdón, ¿alguien me preguntó algo? Ah, No. entonces decíamos, los mecanismos que el sujeto utiliza, ¿sí? Para poder enfrentar una nueva situación de conocimiento. Piaget va a establecer dos mecanismos para la adaptación. Él va a decir que la adaptación consta de asimilación y acomodación. ¿Sí? Bueno, vamos a definir cada uno. ¿Qué es la asimilación? Asimilación es cuando el sujeto incorpora un nuevo conocimiento. ¿Sí? Yo, no sé, aprendí una nueva forma de, o me enseñan una nueva forma de dar clases, ¿sí? Entonces, ¿Una mudanza o no? supongamos, sí, pero acá tiene que ver más con el aprendizaje, más que con situaciones particulares, ¿sí? Es decir, tengo que aprender, no sé, un nuevo conocimiento, ¿sí? Idioma. Un idioma, ahí está. Tengo que aprender un idioma. Decir, bueno, en un primer momento, listo, voy a tratar de incorporarlo a lo que sé. Pero ¿qué pasa? Para incorporarlo a lo que yo sé, yo no lo puedo incorporar como está de una. ¿Sí? Porque yo puedo repetir como Claro, lo loro, tengo que ir acomodando. un idioma, si estudio inglés, un montón de palabras de inglés, no estoy entendiendo nada, no tengo ni idea de lo que estoy diciendo. Claro, ¿Sí? primero tengo que saber lo que quiere decir. Exactamente, es decir, para poder entender, ¿sí? Precisamente, tiene que darse el otro paso, que es la acomodación. ¿Qué es la acomodación? La acomodación es justamente ese conocimiento nuevo que yo busco incorporar, acomodarlo o amoldarlo a mis saberes anteriores. Por ejemplo, un idioma. Si yo tengo que aprender un idioma, bueno, primero tengo que saber qué quiere decir cada palabra. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy tomando cuando yo voy adquiriendo el significado de eso nuevo y lo puedo entender desde mi forma de pensamiento, se dice que lo estoy acomodando a mis esquemas de pensamiento. ¿Sí? Es decir, Piaget va a dar origen a lo que se llama el constructivismo.
¿El qué? No escuché. Constructivismo. Él va a decir que el conocimiento se construye. Él va a decir que un conocimiento se va construyendo uno encima del otro, una estructura encima de la otra. Siempre como que vamos subiendo y vamos ascendiendo a nivel conocimiento. ¿Sí? Claro, cuando más aprendemos, más sabemos. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Es decir, Sí, uno va básicamente hacemos adquiriendo... siempre asimilación y acomodación en la escuela. Perdón, no te entendí. ¿Cómo que siempre? ¿Quién me hablaba recién? Creo que fue Adri, profe. A ver. Sí, a ver, vamos a ponerlo en la escuela, obviamente. Bueno, está bueno, a ver si es lo que vos me estabas diciendo, que yo no alcancé a escuchar. Pero digamos, justamente esta idea del constructivismo da origen a lo que se llama los saberes significativos. ¿De Usuben? Tiene que ver, sí. Sí. El andamiaje. Exacto, es decir, ¿qué son los saberes significativos? Saberes que son significativos para la vida del sujeto. ¿Sí? Es decir, si yo pretendo enseñar un conocimiento con ejemplos o con ideas que al chico le son totalmente desconocidas, no son significativos. ¿Sí? Es decir, esto tiene que ver mucho, ahí Celeste nombró un autor, Ausubel creo que dijiste. Ausubel, sí. Exacto. Todo este tema de lo social, ¿no? De lo... Sí. Pero eso no sería un conocimiento, sería una opinión. Exactamente, o sea, son ideas, por ejemplo, también tomadas por pedagogos como Freire, esto de que el aprendizaje circula y adquiere significación a través de lo social. Pero acá estamos hablando más en un nivel netamente individual, ¿sí? Es decir, individual para la vida de cada sujeto. ¿Sí? Es decir, yo tengo que partir con ejemplos que el chico pueda entender desde su propia vivencia y desde su propio ámbito o su propio ámbito de vida. Porque si no, digamos, no hay aprendizaje posible. O sea, el sujeto no va a entender lo que le estoy diciendo. Claro, no, yo le hablo con si no palabras sería una ideología. ¿Cómo? Porque si no le estaría planteando una ideología de él, digamos. Claro, a ver, estamos hablando desde un lugar de un pensamiento que no es, digamos, El real. no es conocido para el sujeto, ¿sí? Entonces, la cuestión pasa por decir, bueno, ¿cómo, digamos, cómo manejamos estas cuestiones, ¿sí? ¿Cómo logramos que el sujeto tenga un aprendizaje significativo? Un aprendizaje que diga, sí, lo entendí, y lo puedo entender desde lo que yo sé. ¿Por qué? Porque el conocimiento parte justamente desde lo que uno sabe previamente. ¿Sí? Por eso tiene que ser entendible y por eso tiene que ser un aprendizaje significativo. Por ejemplo, en esto se basó, creo que no se usa más, pero por ejemplo el famoso método de lectoescritura de Emilia Ferreiro. ¿No? Bueno, tiene que ver, se fundamenta mucho en la teoría de Piaget, esto de lecturas significativas, palabras conocidas para el sujeto, porque ¿qué pasaba? Cuando uno enseñaba lectura, había muchos textos que no eran de repente accesibles para el sujeto, porque contaban unas historias que vos decís, ¿de qué planeta, de qué cosa me está hablando este tipo? ¿No? Entonces, es decir, el chico no podía lograr en su mente una significación de esa palabra. ¿Sí? Si yo le estoy hablando, por enseñarle una letra, le pongo cualquier palabra, sí, se la va a acordar, pero no tiene ni idea de lo que está diciendo. Bueno, esto, ¿sí? Habla de que, digamos,
tiene que ser un conocimiento al cual el sujeto pueda acceder, ¿sí? Y ahí se plantea otro concepto, que es el, que ahora después lo vamos a retomar, que es el desequilibrio óptimo. Esto de ponerle situaciones al sujeto para que el sujeto pueda superar su nivel de conocimiento, obviamente dentro de sus posibilidades y dentro de sus saberes, ¿sí? Piaget va a decir que hay 4 factores para el desarrollo del conocimiento. Un primer factor, él dice que es un factor netamente biológico. No escuché nada. Repito. Sí. 4 factores. El primer factor es un factor netamente biológico. Espere, de nuevo porque hablaron y no entendí. Sí, Me quedé de en que eran 4 factores. Piaget va a hablar de 4 factores, sí, que son los que favorecen el desarrollo del conocimiento. Bien. El primer factor es un factor biológico, netamente biológico. Es decir, tiene que ver con el desarrollo del sistema nervioso central. ¿Sería el crecimiento orgánico? O crecimiento orgánico, exactamente. Es decir, a ver, si yo no tengo las herramientas desde lo biológico, obviamente que no va a haber posibilidad de aprendizaje. ¿Sí? A ver, si yo no sé, tuve una lesión cerebral, tuve un accidente o un problema congénito, que no se me desarrolló una determinada parte del cerebro, o tuve un problema al nacer, por ejemplo, no sé, que no haya tenido oxigenación y que eso produce muertes de las células cerebrales. Bueno, todas esas cuestiones hacen que ya se vea, digamos, afectado el aprendizaje, ¿sí? Por eso él dice que ese es el primer factor para el desarrollo, ¿sí? El contar en condiciones óptimas, digamos, con la parte orgánica. Él habla específicamente del desarrollo del sistema nervioso central. Después, el otro factor que él va a plantear es las primeras experiencias de vida. Es decir, el sujeto cuando empieza a andar, empieza a deambular, empieza a adquirir o a armar sus primeros conceptos de vida, ¿sí? Empieza a tener las primeras experiencias, salvo que si algo está caliente no lo tiene que tomar, porque se va a quemar, qué sé yo. Cuestiones básicas, digamos, de las primeras experiencias de vida que les permite ir formando justamente los primeros esquemas. Por eso, a veces también las primeras experiencias de vida son las más, las que dejan una huella también más profunda en los sujetos, porque claro, son las primeras marcas en donde las cuales el sujeto, digamos, no se puede despegar, a veces lleva mucho tiempo cambiarlo, ¿sí? Sí, hay veces son buenas y otras no buenas. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Que a veces esas experiencias son positivas y otras no tanto. Tal cual, sí, yo estoy hablando cuando son negativas, no. Si son buenas, mejor, obviamente. Sí. Experiencias de todo tipo, obviamente. No. Bueno, el tercer factor es la interacción social.
Ahí ya tiene que ver con el contacto con el otro. Exactamente. Sobre todo eso empieza, por ejemplo, eso se ve en la escolaridad. El tema de el sujeto que, es decir, el sujeto ya tiene su propia experiencia, ¿sí? O sus propias ideas, o sus primeros conceptos, y estos conceptos son justamente a partir de la experiencia o del contacto con el otro que se van a ir modificando o no. ¿Sí? Esto sabemos que no es matemático, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? Muchas veces cuando el sujeto interactúa con el otro, hay una posibilidad de que el conocimiento avance. ¿Por qué? Porque cuando yo aprenda más. contrasto, Como que hay más aprendizaje con el otro porque capaz que ves otros sí, puntos de vista que no hubiese visto. exactamente, ahí está el kit de la cuestión. O sea, cuando el otro, como decía Alma recién, me brinda un punto de vista que yo no vi, ¿qué pasa? Eso enriquece mi conocimiento. ¿Sí? Entonces, ese enriquecer el conocimiento hace que mi conocimiento avance. ¿Sí? Por eso yo, digamos, no comparto, por ejemplo, mucho en algunos lugares esta tendencia de se crían en casa. Acá no lo he visto tanto, yo lo he visto más en algunos lugares de Estados Unidos, ¿no? Se crían con nosotros y demás. Sí, está bien, puede ser unos genios, pero el tema es que no van a tener ese contacto social, esa interacción, esa relación con el otro que justamente produce que el conocimiento avance. ¿Sí? Es como vivir, digamos, adentro de un tupper. ¿Sí? O sea, uno no de repente no puede avanzar. ¿Por qué? Porque uno se queda con la idea que ya tiene. ¿Sí? Claro. Que no digo que no sea buena o sea mala, no pasa por una cuestión de que sea bueno o malo. La cuestión es decir, bueno, no se relaciona con nadie, eso quedó como en un compartimiento estático y no cambió ni varió. ¿Sí? Por eso la importancia de repente... La sociabilización. Claro, de que el sujeto interactúe y se comunique con otros. ¿Sí? En algún momento no solamente por el conocimiento también, sino que también tiene que ver con las cuestiones de lo social. ¿Sí? Es decir, experiencias propias de su edad, experiencias propias digamos, de estar con sus pares, que son importantísimas también, digamos, a lo que tiene que ver con su crecimiento. Experiencia. ¿Sí? O sea, no, te vuelvo a repetir, el conocimiento lo puede tener, pero el tema es decir, bueno, ¿cómo circula ese conocimiento? ¿Cómo se desarrolla ese conocimiento? Bueno, y el último factor que plantea Piaget es la tendencia al equilibrio. Un poco lo que hablaba hace un rato, que yo un poco me adelanté. ¿Vamos bien hasta acá, chicas y chicos? Bueno. La tendencia al equilibrio, es decir, esta sensación que se produce cuando uno no sabe algo, uno justamente no está en equilibrio. ¿Sí? Es decir, cuando uno está estudiando y decime, ¿esto cómo será o no lo puedo entender o no me sale? ¿No? Y uno no para hasta que no lo terminó de entender, sobre todo el adulto. Después cuando veamos aprendizaje del adulto, van a ver un poco a qué me refiero, pero digamos, uno necesita entenderlo para poder dominarlo y poder estar en un estado de equilibrio. Ahí Piaget toma otro concepto de la biología que es la homeostasis.
¿sí? O el equilibrio. Bueno, él este concepto lo traslada a lo que es el conocimiento. Es decir, yo me tengo que enfrentar con una situación de conocimiento que está a este nivel y yo estoy en este nivel. ¿Sí? Yo para poder equilibrarme, para poder nivelarme, necesito sí o sí que mi nivel de conocimiento crezca y poder alcanzarlo. A eso se refiere con la tendencia al equilibrio. ¿Sí? Es decir, si el sujeto no está equilibrado, no, obviamente que no hay avance de conocimiento, pero también hay una sensación de, digamos, no bienestar del sujeto. ¿Sí? Porque, bueno, como que le queda a esto, ¿no? De decir, bueno, no lo pude entender o no lo pude lograr o no lo puedo captar. Entonces, bueno, como que le queda ahí y uno siente que como que le está faltando algo, como que no llegó a algo, ¿no? Por eso les decía esto de este concepto de desequilibrio óptimo. ¿Sí? Bueno, que hablaba hace un ratito. ¿A qué me refiero? ¿Eso sería el desequilibrio, profe? ¿El no llegar, al no estar a la altura? Exacto. Es decir, acá el desequilibrio tiene que ver un poco con la cuestión de provocar en el sujeto una situación de desequilibrio, mostrar o plantearle una situación que lo desestabilice, pero no porque somos malos, porque tenemos ganas de complicarle la vida, sino porque ese desestabilizarlo, ese sacarlo del equilibrio, ¿sí? Es lo que nos va a posibilitar de que el sujeto pueda avanzar en el conocimiento. ¿Sí? Si yo al chico le enseñé a sumar 1 más 1 y me quedé con es igual a 2 y me quedé con eso, ¿sí? O sea, yo tengo que buscar otras cosas, decirle, bueno, mirá, ¿y qué pasa si a 2 yo le sumo 3? ¿Sí? O si 2 lo multiplico por 3, qué sé yo. Claro, pero igual sí, es eso como... en un aula se hace todo el tiempo, acá a diario, ¿no? Sí, obvio. Esa es la idea, ¿sí? Pero, ¿por qué yo lo relacioné con el aprendizaje significativo? Porque vos tenés que provocar un desequilibrio con una situación, pero que sabés que el sujeto la va a poder alcanzar. Ahí está la clave, ¿sí? O sea, yo no puedo darle a un chico que recién sabe que 1 más 1 es 2, decirle, bueno, sácame el logaritmo de no. Un delirio. No. A ver, yo si lo tengo que desequilibrar, tengo que desequilibrarlo con algo que yo sé que el chico lo pueda alcanzar. Sí, es adecuada a la edad. Exactamente, ¿sí? Que de ahí, a ver, hablando de esto de adecuada a la edad, digamos que pasamos a otra cuestión que es la que un poco plantea Piaget, que esto de los tiempos, ¿no? De aprendizaje de cada uno de los sujetos. Es así, lo que pasa que, bueno, los que tenemos 35 chicos en un aula, es muy difícil. Es muy difícil. Uno tiene que, bueno, muchas veces, sobre todo si, por ejemplo, se da el caso que tenemos chicos integrados, por ejemplo, ¿no? Sí, está muy linda la inclusión, pero digamos, yo tengo 30 pibes más, ¿cómo hago? ¿No? Entonces la cuestión pasa por decir, bueno, ¿qué forma puedo buscar o qué situación puedo plantear al sujeto para que el sujeto pueda acceder al conocimiento dentro de sus posibilidades? Es decir, por eso se hacen, por ejemplo, ¿por qué se hace una adaptación? Un chico que tiene, no sé, acompañante o un chico que tiene algún trastorno determinado. Porque justamente es eso, es decir, yo tengo que adaptar porque tengo que plantearle al sujeto situaciones a las que él pueda acceder. Así de sencillo, ¿sí? ¿Y es más trabajoso? Y sí, es más trabajoso. Pero bueno, no digo en todos los casos, pero en casos puntuales se da esto. Y cuando uno trabaja en un grupo, con el grupo
tiene que pensar justamente también, decir, bueno, conocer al grupo y decir, bueno, ¿en qué nivel está el grupo con el que yo estoy trabajando? ¿Sí? Porque, ojo, muchas veces hay que buscar también la metodología adecuada para ese grupo. Esto creo que ya lo dije en otras clases, ¿no? Esto de que a veces tenemos que, sí, hay que tenerlos laburando y hay que ser conductista, y bueno, hermano, hay que ser conductista. ¿Trabajar no en otra. grupo? Con el grupo. ¿Sí? Si la forma es esa, bueno, la forma es esa. Lamentablemente, la cuestión pasa por, porque es muy lindo que razonen y que construyan el conocimiento y demás, pero si el grupo no responde a ese tipo de trabajo constructivista, y bueno, tenemos que pensar en otra opción. En otro. Esa es la realidad. ¿Sí? Bueno, hablamos hace un rato de adaptación, asimilación y acomodación. Y Piaget va a plantear 3 tipos de asimilación. ¿Sí? Sí. Una primera asimilación tiene que ver con el mero reproducir un reflejo. Esto es lo que él llama la asimilación reproductora. ¿Sí? El chico descubre un determinado reflejo, un día, con el pelo en la boca, chupa, 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 pero no sabe para qué es. ¿Sí? O sea, quiere o conoce este reflejo del chupeteo. ¿Que lo copia vendría a ser? Puede ser que lo copie, puede ser ¿O lo imita? o que lo repita, o porque lo descubrió. Lo imita. O lo imita. imita. O lo descubre. Sí, totalmente, sí. Puede darse de distintas formas, ¿sí? O sea, un día jugando, un día se metió el dedo en la boca, o se metió algo, y Bueno, placentero y lo sigue repitiendo. ¿qué pasa? No sabe, no ¿Para tiene qué? idea para qué sirve ese reflejo. Ahí está el tema. ¿Sí? Entonces de ahí pasamos al otro tipo de asimilación, que es la asimilación recognitiva. Es decir, ¿qué es la asimilación recognitiva? Es esta asimilación en donde el sujeto ahí sí encuentra para qué es. Sabe que ese Así como se chupa el dedo, se puede mamar. O ese chupeteo sabe que de repente es para succionar el pecho de la mamá. Claro, que lo va reconociendo. Ahí controla. ¿Cómo? Que lo va reconociendo, ¿para qué? Exactamente, finalmente reconoce, se da cuenta para qué es. Es decir, esto que yo chupeteaba, decir, esto es para succionar el pecho de mamá. ¿Sí? O para alimentarme, digamos, ¿no? Y de ahí pasamos al último tipo de asimilación, que es la generalizadora. La asimilación generalizadora es el sujeto, cuando ya sabe para qué sirve ese reflejo, en este caso vamos a seguir el ejemplo, ¿no? El reflejo de succión. Entonces, ¿qué hace? Empieza a ensayar con otros objetos a ver si obtiene el mismo resultado. Es decir, agarra un almohadón, empieza a chupetear, agarra un juguete, un zapato, no sé. Y va a experimentar para poder ver si de repente puede obtener el mismo resultado que el que obtiene cuando succiona el pecho de la mamá. Esas son las 3 o los 3 tipos, ¿sí?, de
de asimilación que plantea Piaget en su teoría, ¿sí? En donde el sujeto, fíjense cómo va reconociendo, cómo va experimentando y va obteniendo resultados distintos, ¿sí? Esto es lo que se llama reacción circular, se lo conoce también. Esto de que a partir de una determinada acción, el sujeto obtiene una determinada respuesta. Por ejemplo, tiene un cordón, no sé, musical, sabe que tira del cordón y se ven a la música. Entonces, cuando ve un cordón, ¿qué hace? Va a tirar a ver si pasa lo mismo. Y capaz cree que sale la música. El cordón de la cuna, qué sé yo. ¿Sí? Eso es lo que, bueno, un poco esto es lo que plantea Piaget, que el sujeto va experimentando justamente para ver si puede obtener el mismo resultado y que va creando estas primeras nociones o estas primeras experiencias de vida. Si se corta, después ahora retomamos, igual mucho nos falta, pero así cerramos. Bueno, después, otro concepto que plantea Piaget es el concepto de los estadios.